Tomando en cuenta el tema de hoy, quiero preguntarte sobre cuál es la consecuencia de alejarse de Dios. ¿Puedes escribir una consecuencia, por favor? ¿Cuál es la consecuencia de alejarse de Dios? Hay muchas maneras de alejarse de Dios. Algunos piensan que están cerca de Dios porque van a una iglesia. Algunos piensan que están cerca de Dios porque leen la Biblia. Es una manera de acercarse. Pero yo conozco, por ejemplo, un personaje de México que hace poco murió, que transcribió la Biblia. Imagínense, toda la transcribió. La transcribió y se podía casi de memoria la Biblia en muchas partes. Pero no creía en Dios. ¿Puede creerlo usted? No creía en Dios. Entonces, tú puedes leer la Biblia, pero si el Espíritu Santo no está a la par, si el Espíritu Santo no está a la par, haciendo que tú vivas la Biblia, que tú medites la Biblia, puede ser que tú leas la Biblia y no estés cerca de Dios. Entonces, ¿cuál consecuencia crees tú que nosotros tenemos cuando nos alejamos de Dios? Yo voy a desarrollar el tema hoy basado en la columna vertebral del cristiano que estamos estudiando, que comenzamos hace meses. Estamos en este momento en Romanos 11 y vamos a estudiar hoy Romanos 7 al 10. Pero lo vamos a desarrollar de una manera muy interesante. No vamos a poder cubrir todas las consecuencias, pero yo te voy a tratar de guiar a la madre de la consecuencia que trae todas las demás consecuencias. Y hoy por hoy estamos estudiando qué va a pasar con el pueblo de Israel, qué va a pasar con el pueblo judío. Vimos esa vez los nombres que se le da al pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con los hebreos? Acabo de mencionar 3 nombres del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con ese pueblo que Dios escogió para traer Salvador a todo el mundo, para salvar a todo el mundo? ¿Qué va a pasar? Nos estamos refiriendo a Israel. Sabemos que el pueblo de Dios va a ser formado a través de el pueblo judío y los no judíos, que somos los gentiles. Va a ser formado un solo pueblo. Y hoy refiriéndome a qué va a pasar con Israel en el futuro. Estamos hablando. En Romanos 10 vimos qué va a pasar con Israel en el presente. Eso lo vimos, ya pasamos por el 10. Y en el 9 vimos qué pasó con Israel en el pasado. Entonces son 3. Es la parte que estamos abarcando como la doctrina de la soberanía de Dios. La doctrina de la elección de Dios. Cómo Dios elige, no de la manera como nosotros lo vemos. Nosotros podríamos como maestros escoger entre los alumnos quién va a tener los mejores premios, porque hemos visto el pasado de ellos, cómo rindieron. Tú y tú, pasen adelante, ustedes van a recibir un premio. Podríamos nosotros escoger, predestinar, porque eso significa escoger. Escoger es predestinar. Pero Dios escoge y puede predestinar también a futuro. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Todo lo conoce. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque somos mortales. Vivimos en un cuerpo. Y un día este cuerpo va a ir a la tierra. El espíritu va a ir a Dios. Y el alma va a ir o al lago de fuego o al cielo, como dice la Biblia. Y esto es así porque la palabra nunca ha dejado de cumplirse, nunca. Todas las personas que piensan que la palabra de Dios se contradice están equivocados. ¿Saben por qué? Porque ellos buscan pretextos, agarran textos fuera de contexto, lo sacan para hacer un pretexto y decir que la palabra de Dios se contradice. Eso nunca. Si tú encuentras un lugar que piensas que se contradice, con mucho gusto, a las órdenes, pueden escribirnos. La Biblia fue escrita en arameo y en hebreo, el Antiguo Testamento, y fue traducida
la Septuaginta se le dice, porque fue traducida a griego, la parte del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Son idiomas bien profundos. El español se queda cortito a la par de ese idioma. Entonces, por eso es que la gente a veces se equivoca. Nosotros los pastores estudiamos la Biblia y todos los cristianos para extraer de ella la revelación que Dios tiene para nosotros. Y ella es completamente conectada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo que es Apocalipsis 22:21. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el primer versículo. Hasta el último versículo de Apocalipsis 22:21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Desde esos dos intervalos que acabo de decirles, del 1 al 21, uno de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, todo está conectado. Todo completamente. Encierra todo lo que somos, lo que hacemos, lo que seremos, todo lo encierra. Así que es importante que despeguemos desde ahí. Y es tan importante que nosotros en este momento estemos concentrados. Ok, entonces, mencionándoles sobre esta doctrina, voy al siguiente punto. Nosotros, cuando entramos a este estudio, venimos a descubrir que hay personas que Dios les dio el privilegio de revelarle la palabra de Dios en los últimos tiempos. Uno de ellos fue Juan. Recibió la revelación, por eso el libro último se llama Apocalipsis, que significa revelación, porque ahí el Señor revela todo el futuro completamente. Fue escrito algunas décadas después de que Jesús murió, después de que Jesús ascendió al cielo. Algunas décadas, creo que como unas 5 décadas, 6 décadas máximo, cuando Juan escribió el Apocalipsis. Fue impresionante cómo él escribió tanto con detalle que se está cumpliendo ya. Ya nosotros estamos viviendo lo que Juan profetizó, pero Pablo también fue escogido también. A Juan el Señor lo llevó al cielo en el Espíritu. Pablo dice: yo no sé. Juan dice que el Espíritu, dice Pablo, pero a mí yo no sé si me llevó con los Nikes, no sé si me llevó con el cuerpo, o no sé, a saber, pero lo importante es que me llevó, dice Pablo. Así dice en la palabra, en una de las cartas, dice eso, Pablo. Es uno de los personajes más impresionantes, lo que menciona con detalle, cómo Jesucristo va a aparecer en las nubes, y cómo sonido de trompeta, y todos nosotros en un segundito, en abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer y aparecer con Él en las nubes, y Él nos va a llevar al cielo. Eso dice la palabra. Y Pablo recibió esa revelación. Pero fíjate que eso está también en Daniel. Daniel, sin entender, también habló sobre esto, profetizó sobre esto, fíjese. Y entonces Dios Padre revela secretos. ¿Y a quién le revela secretos? Yo resumí aquí en un versículo que Jesús dijo: Dios Padre revela grandes secretos a los que buscan primero el reino de los cielos y su justicia. A ellos les revela secretos. Porque cuando yo digo que a los que buscan primero el reino de los cielos y su justicia, ahí estoy encerrando todo. Los que priorizan, los que no son religiosos, los que traen todo lo que Dios les dio aquí en la tierra, bajo administración de Dios Padre, en el sentido de que viven la vida para Dios, disfrutándola acá, pero cumpliendo principalmente la misión por la cual Él nos puso en el planeta. Entonces Dios va a revelar más secretos. Y antes el Señor no quiso revelar esos secretos en el Antiguo Testamento. Cerró los regalos de secretos. De hecho, en Jeremías dice: los que le buscaran iban a recibir secretos. ¿Verdad que sí dijo? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y guardadas para ti, atesoradas, que tú todavía no conoces. Ocultas, sí, que tú no conoces. Eso se lo dijo por medio de Jeremías. Pero fíjense que todos esos profetas hablaban de grandes secretos, pero esos secretos, es impresionante cómo no los reveló en ese entonces. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le reveló los secretos a los discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué?
A los discípulos no les reveló el secreto que le reveló a Pablo. A Pablo le reveló los secretos más impresionantes. Por ejemplo, los profetas nunca se dieron cuenta, nunca, que iba a existir la iglesia. Ellos se enredaron todos cuando leyeron sobre esas profecías de lo que iba a pasar. No entendieron absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo quiso. Pero vino un tiempo cuando Jesús viene y camina aquí en la tierra, muere por nosotros, resucita, asciende al cielo y comienza a revelar los secretos sobre la iglesia, sobre el plan que Él tenía, cómo iba a ocupar el rechazo del pueblo de Israel para alcanzarnos a todos nosotros los no judíos. Esos eran los grandes secretos que Él tenía. Por eso también en versículo de la palabra menciona sobre que Él va a revelar secretos también. Pablo lo menciona, comienza mencionándolo. Entonces es tan interesante lo que estamos hablando. Por eso yo le pedí al Espíritu Santo, toma control, Espíritu Santo, toma control para que todo lo que estamos decodificando, de la revelación que tú estás dando, pueda entrar en nuestros corazones completamente y acrecentar nuestra fe. La lectura de la Biblia, el estudio, la meditación, el vivir la Biblia es importante. Si nosotros no vivimos la Biblia, podemos convertirlo en una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad sacada y llevada al extremo. Mucha Biblia sin Espíritu Santo. El Antiguo Testamento tiene grandes secretos y Dios planeó cuándo quitar el sello para que se revelara. Fíjense que hay algo importante en Daniel 12, me encanta. Ahora se da cuenta usted por qué cómo el Señor protege a Israel. Todo con detalle profetizado por el profeta Daniel. Todo con detalle. Por ejemplo, el arcángel Miguel, que es el único arcángel que, ojo, es el único arcángel que menciona la Biblia, porque han aparecido un montón de arcángeles ahí que han dicho la tradición, el arcángel no sé qué, el arcángel David, o sea, el arcángel el arcángel Rafael, dicen. Gabriel no es arcángel, Gabriel es un ángel. Sí, y le dicen arcángel también. Así que el único arcángel que he mencionado en la Biblia, el jefe de todos los ángeles, se llama Miguel. Y él dice aquí en Daniel, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que protege al pueblo de Israel. Dime tú, ¿qué país puede venir a destruir a Israel? Nadie puede, porque hay un arcángel que lo está protegiendo. Aquí Daniel 12:1 dice, el arcángel Miguel protege a la nación, a su nación, a la nación de Israel. Te puede impresionar cuando fue la guerra de los 6 días. Muchos países árabes se unieron para atacar a Israel. Se acababa de independizar, que regresaron y que se hicieron un país. Y en 6 días, Israel, sin tener armas, porque no tenían armas, apenas estaban comenzando el país, derrotó a todas las naciones árabes. ¿Cómo crees tú que lo hizo? Ángeles. Dios protegió a Israel. Sí, el pueblo de Dios, desde vino Jesucristo. Pregúntate tú, ¿cuál es tu destino? Daniel 12 también lo dice. ¿Cuál es tu destino? ¿Para dónde vas? En Daniel 12:2 dice que hay muchos que se van a levantar de los muertos. En los últimos tiempos, dice, se está refiriendo al rapto, fíjese, en el 12:2 de Daniel. Entonces estamos hablando de secretos. Entonces, ¿qué consecuencias estamos preguntando hay cuando tú te alejas de Dios? ¿Qué consecuencias? Hay duras consecuencias, mi hermano. Dios premia al que evangeliza. En el 12:3 dice que los sabios van a resplandecer. Y dice que también que los que conducen a otra gente a la justicia van a brillar como estrellas para siempre, dice. Imagínate, si todo el mundo supiera, se pone a evangelizar ya, porque se esperan grandes galardones también. Nosotros lo hacemos por amor de las almas, porque nosotros amamos así como Jesús ama las almas. Pero dice acá, en Daniel, que van a ser bendecidos de una manera extravagante todos los que llevan almas a los pies de Cristo. En el 12:4 dice, mantén esto que te estoy diciendo, Daniel, secreto, por favor, cállate, por favor, no lo cuentes, porque esto se va a revelar cuando yo diga, le dijo Dios a Daniel.
Y Daniel le dice, pero ¿cuándo va a pasar esto, Señor? Pues sí, dame más explicación, por favor. Papá Dios, decime más, por favor. Y miren lo que le dice en el 9. Le dice, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto. Le dicen esos tiempos, 750 años creo más o menos. No, como unos 600 años antes que Jesús viniera y caminara en la tierra pasó esto. Pero miren, mi hermano, aquí solo analicemos esto. Todos los que han leído, que han estudiado, pueden analizar cuál fue el siglo donde más inventos han habido, donde avanzó la ciencia. Dígame usted. Puede escribir en el chat, ¿cuál es el siglo donde más inventos hubieron? ¿Cuándo apareció, por ejemplo, el automóvil? Cuando cambiamos del burro al automóvil de gasolina. ¿Cuándo fue? Siglo XX. ¿Sí? Siglo XX. ¿Cuándo fue que apareció, por ejemplo, cuándo aparecieron los aviones? ¿Cuándo se inventó el avión? Siglo XX. ¿Cuándo se inventaron las autopistas? La ruta 66 o todas esas autopistas gigantes. Antes era quebraditas, montañas y todo, en caballo y todo, caminos de tierra y todo. Pero las superautopistas, ¿cuándo aparecieron? Siglo XX. ¿Cuándo apareció el teléfono? Siglo XX. ¿Cuándo se inventaron los antibióticos para pelear contra las enfermedades? Siglo XX. ¿Cuándo se inventó la penicilina? Siglo XX. ¿Cuándo se desarrolló la electrónica? Siglo XX. Ahí comenzó, ¿sí o no? Vos saben que trabajan en eso. Siglo XX, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo se comenzó a utilizar electrodomésticos? Siglo XX. ¿Cuándo se utilizó por primera vez la energía nuclear? Siglo XX. ¿Cuándo se conquistó el espacio? ¿Alguien conoce aquí la fecha cuando se llegó a la luna por primera vez? Que se puso la bandera de Estados Unidos. Siglo XX. ¿Cuándo se inventó los medios de comunicación de una manera más moderna? Siglo XX. ¿Cuándo descubrieron el ADN? Siglo XX. ¿Cuándo se perfeccionaron? ¿Cuándo se inventaron las consolas de videos? ¿Cuál fue la primera consola de video que hubo? ¿Fue la PC? ¿Atari? Siglo XX, ¿no? Siglo XX, los videojuegos. Algunos dicen, mejor no lo hubieran inventado, mejor, porque muchos pierden tiempo los jóvenes. ¿Cuándo apareció por primera vez? Solo lo estoy llevando un poquito aquí a que desempolvemos un poquito ahí la historia y cuándo aparecieron los inventos. ¿Cuándo apareció por primera vez la radio? ¿Había radio en el siglo XIX? No, siglo XX. ¿Cuándo se inventó la televisión? La TV. O sea, lógicamente era blanco y negro, tenía un gran cajón, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Que ahí secaban los calcetines, ¿se acuerdan? Cuando los lavaban los calcetines. 1927. Hace poquito, ¿no? Siglo XX. Esos televisores gigantes. ¿Alguna vez, David, alguna vez vos secaste en el cajón de televisión que ponía con unos tubos? Ahí secabas tus calcetines vos. ¿Tus calcetines? ¿Ah? Beca, ¿alguna vez secaste algo ahí en el televisor cuando estaba ahí caliente el televisor? No. ¿Quién de ustedes alguna vez usaron el televisor para secar su ropa? ¿Sí? Sean sinceros, hombre. ¿O se acuerdan ustedes la parte de atrás de la refri? También ahí, que tenía una así como, hasta como que lo habían creado para eso. Hay un montón de ropa colgada así, secando la ropa. ¿Quiénes hicieron eso? El que no hizo eso, que pasa los 40 años, seguramente no se acuerda, pero sí lo hizo. Yo estoy preguntando acá, yo decía que me ha puesto aquí en el chat. ¿Quién se ponía a freír huevos en el televisor ahí cuando estaba bien caliente? Este de Rafael y Uriel, eso no es bíblico, ¿ok? Eso no son arcángeles, o sea, hay que ir a la Biblia, hay que leer toda la Biblia. O sea, yo sé que usted está poniendo ahí qué otros arcángeles menciona la gente, no es que usted lo esté diciendo, yo sé, pero el único arcángel mencionado en la Biblia es, en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, es el arcángel Miguel. ¿Sí? Amén. Entonces, regresando a lo que estamos diciendo, ¿cuándo se inventó la microelectrónica?
Siglo XX. ¿Cuándo se inventó el láser, vos? El rayo láser. Siglo XX. ¿Cuándo se inventaron los tractores? Cuando dejaron de arar con bueyes y todo eso. David, ¿cuándo inventaron los tractores? Siglo XX, papá. Ford inventó el carro en el siglo XX, ¿no? El automóvil. Y por ahí fueron creando un camión también para parar la tierra también. ¿Cuándo se inventó la computadora? La primerita, que era el tamaño de un edificio, ¿va? De un edificio, era gigante. Ahora en una pequeña USB puedes tener toda la memoria que tenías en ese entonces, ¿no? Aún más, ¿verdad que sí? ¿Cuánto fue? 1943, siglo XX. 50 toneladas pesaba, dice Sam. ¿Sí? ¿Y era de qué tamaño, Sam? La primera computadora. Era un cuarto gigante, la computadora. Y ahora, hermanos, ahí andamos en un teléfono. Sam, ese teléfono que salió de Samsung, ¿cuánto tiene memoria? Es Samsung, último que salió. 128 gigas un teléfono. Las mejores cámaras. Buenas cámaras. La ciencia comenzó a avanzar en el siglo XX. Ahí estuvieron la mayoría de inventos. Han habido otros inventos últimamente, pero en ese tiempo fue una ráfaga de inventos. La primera computadora tenía 5 megabytes apenas. Imagínense ustedes. Y ahora eso, ¿se acuerdan de los disquetes? Los grandes disquetes así. Floppy disk. ¿Se acuerdan? Yo había nacido en ese entonces, pero estaba bebé. ¿Alguno de ustedes alguna vez? Asombro. No, pero las computadoras fueron inventadas en el siglo XX. El escáner también. La refrigeración. Para que no se pudieran las cosas. Antes se hacía con sal, se le echaba sal. Y se inventó en el siglo XX. El internet, ¿cuándo apareció? El internet. Vamos a ver. Internet. El internet. Pues si no, ¿cómo hiciéramos esta pandemia, hermanos? En 1983. Va que es tan nuevo, ¿verdad? Bien nuevo. Parece como que fue hace más tiempo, ¿verdad? Sí, el internet, 1983. No, le voy a decir una verdad para que usted la medite. Cuando más aparecen inventos, cuando la ciencia avanza, cuando la gente estudia más, ¿saben qué pasa? Comienzan a creerse, se vuelven orgullosos y en ese momento comienzan a cuestionar la palabra de Dios. Y comienza a desvanecerse la fe, porque comienzan a creerse que ellos son dioses y que yo inventé esto y que yo aquí, que yo allá. Toda la raza humana estaba creída con todos sus inventos. Pregunto a todos los inventores, científicos, filósofos, ¿qué pasó con el coronavirus, señores? Porque ya casi pasamos un año y no han inventado la vacuna. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Y que no se creían tanto, pues? El Señor es infinito en poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él habita en tu casa y tú nunca debes de desvanecerte. Pero lo que yo te quería mencionar con todo esto es que Daniel dijo que los secretos más guardados del Antiguo Testamento se iban a revelar en los últimos tiempos cuando la ciencia avanzara. Por eso, del siglo XX para acá, tú vas a comenzar a recibir revelaciones secretas de la palabra, porque Daniel lo dijo, Dios dijo por medio de Daniel. Dijo acá bien claramente, lo dijo. Mire, se lo voy a leer, Daniel 12:4. Si quiere usted lo puede leer. Poner Daniel 12:4, o sea, ¿me podría improvisar o no? Porque ahí dice, ponerlo en RB60, vaya, o sea, RB60 ponerlo. Qué impresionante lo que dice ahí. Vamos a leerlo, Sam, por favor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. ¿Cuándo comenzó a aumentar la ciencia? 2020. Fíjese. Selló los secretos guardados para que se revelaran en estos tiempos. Oh, qué bella la palabra, ¿verdad? Dios es tan bueno con nosotros, nos revela su palabra. Ahora, después de esta pequeña intro que hicimos, vamos al versículo 7 y vea lo que dice ahí. Romanos 11:7. Así que la situación es la siguiente, dice Pablo. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos
Sí, lo han encontrado. Los que Dios ha elegido, dice. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Entonces, una de las consecuencias, estoy hablando de 11:7 de Romanos. 11:7. Así que la situación es la siguiente. Dice Pablo, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Voy a rápidamente desglosarte este versículo. Lo que está diciendo Pablo acá, Dios por medio de Pablo, está diciendo que Dios eligió anticipadamente a las personas que iban a ser salvas. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Pero nosotros tenemos que vivir como limitados. Pero Él sabe, por eso dice eligió. Dios sabía que Judas iba a traicionar a Jesucristo, entonces lo eligió en su error, lo eligió a Él para que fuera un instrumento para que traicionara a Jesucristo y Jesucristo viniera y muriera por toda la raza humana. Entonces, cuando aquí dice, así que la situación es la siguiente, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios, o sea, no ha encontrado a Jesucristo, pues. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras maneras de buscarlo, lo quieren hacer a través de religión, a través de cumplir los mandamientos, ellos por su propia fuerza. Eso es imposible, hermano. Por eso yo estoy llamando que tú te vengas, que asistas a estos servicios en línea, porque esa es la manera como Dios nos va a justificar. Viniendo a Él, primero le recibimos y luego Él nos aparta para transformarnos, pero va a ser a través de los hábitos. En los hábitos nos va a transformar.